Salud y Vida, en Hola Honduras. Seguimos con más aquí en Hola Honduras. Estamos en el segmento Salud y Vida. Desde ya le invitamos que puede escribirnos mediante nuestro número de WhatsApp 3182-4375 para que usted pueda opinar respecto a este tema, o si tiene algún interrogante fuera del tema también se lo puede hacer al doctor Rolando Antúnez esta mañana. Hemos hablado continuamente de muchos síntomas del COVID-19, también de algunos efectos que pueden ser secundarios después de que pase esta pandemia o incluso aún estando en ella, como es la pérdida del sueño o insomnio o algunos trastornos del sueño que muchas personas actualmente, aún después de tantos meses, prácticamente un año del COVID-19 en Honduras, están sufriendo. Y esto es preocupante porque de alguna manera puede producir diversas enfermedades. Junto con Ethel Valladares le damos la bienvenida al doctor Rolando Antúnez. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, chicas. Buenos días. Muy buenos días a todos. Bueno, hablar de insomnio es un tema bastante amplio y bastante incomprendido por la comunidad. Recordemos que por la conformación de la palabra, etimológicamente hablando, como se dice insomnio, significa simplemente sin sueño. Sin sueño. Ahora, ¿qué es lo que provoca que una persona esté sin sueño? En el caso de la COVID-19, el estar oyendo a diario que la gente se está muriendo, el estar oyendo a diario de la contagiosidad de esta enfermedad, estresa por sí solo. Y recordemos que hablamos hace unos meses aquí sobre el estrés y la ansiedad, y mencionamos en varias ocasiones que una de las complicaciones que produce el estrés es la falta de sueño. ¿Por qué? El estrés per se produce, estimula la liberación de unas hormonas que se producen en la, perdón, en la corteza suprarrenal, las cuales producen que los vasos sanguíneos se contraigan. Al contraerse los vasos sanguíneos, el flujo de sangre disminuye, obviamente disminuye también el flujo de azúcar, de glucosa, que es el principal nutriente. ¿Usted se ha fijado que cuando los niños acaban de comer, o nosotros mismos cuando acabamos de comer, o les damos un dulce, los niños se ponen bastante hiperactivos? Sí. Se ponen juguetones. ¿Qué sucede? Empiezan a brincar y todo más rápido. Bueno, la mamá lo siente desde que el niño esté en su vientre. Después que mami come, a los 5 o 10 minutos, el niño empieza a patear, porque le está dando azúcar. Pues, ese azúcar es el que mantiene nuestro cerebro trabajando más rápido, nos mantiene activos. El azúcar es la primera fuente de energía que el cuerpo necesita, pues al disminuir el flujo sanguíneo, disminuir el azúcar que tiene nuestro cerebro, empieza a trabajar un poquito más lento, por decirlo de alguna manera. ¿Qué sucede con eso? Cualquier día, o sea, la gente se pone somnolienta, o sea, se pone así como que quiere dormir. Pero el efecto de estas hormonas de la catecolaminas, que son, le llaman las hormonas de alerta, ¿qué sucede cuando usted va, por ejemplo, por un lugar solitario y ve una sombra? O ve un gato negro, la gente porque le tiene pánico, no sé por qué, los animalitos son creados por la naturaleza. Soy ateo, iba a decir por Dios, pero no puedo decir eso porque soy ateo. Son creados por la naturaleza y todo lo natural es bueno. Así es. Entonces, cuando la gente está bajo un estrés terrible, la gente no puede dormir porque las catecolaminas están liberando constantemente. La ansiedad que produce la COVID-19, el tener encerrados, que yo siempre he dicho, la primera cosa que yo le critiqué a la Organización Mundial de la Salud fue encerrar a los pacientes con COVID. ¿Por qué? Porque una de sus primeras complicaciones son las dificultades respiratorias. No solo encerraron a los pacientes con COVID, sino que a la población entera mundial. Me refiero a un cuartito, aislado. Bueno, aislado. Sí, como que fuera un sendero. Entonces, todo eso produce un estrés terrible. A usted mira, murieron tantos por COVID en Tegucigalpa, por ejemplo. Aumentan casos. Hay tantos contagiados. Alarma. Y de repente, por X motivo, usted va a hacer el examen y le sale positivo. ¿Qué siente por dentro? Me voy a morir. No, imagínese, en el caso particular, yo fui diagnosticada positiva y esa semana que yo estaba en mi casa se murieron 2 periodistas y como yo tenía que seguir trabajando en mi casa, bueno, Alejandra y yo seguimos trabajando.
el tema era que yo tenía que estar redactando muerte de otros periodistas y yo infectada. Entonces, imagínese ese grado de estrés y de tensión. De repente redacto la mía. No, claro, yo dije, aquí donde voy, el titular va a ser la licenciada estaba en su casa cuando de pronto está ahí nomás. Pero ese es un grado de tensión bien fuerte. Pues sí. Porque uno lee y uno redacta y ve los síntomas del otro, porque lo que la gente le dice a uno, ay, no vea noticias, aléjese. Fíjese que trabajo aquí, pues sí. ¿cómo me voy a alejar? Surgió un meme precisamente a inicios de la pandemia en el país que a mí me causó mucha risa, pero al final es muy cierto cómo psicológicamente el tema de la pandemia nos ha dañado en general. E incluso nosotros como comunicadores sociales, como periodistas, de alguna manera también ha hecho de que nos tengamos algún estrés. Con el tema de y uno se enferma por eso, el periodista no duerme, o sea, los primeros meses de la pandemia yo por ejemplo no dormía, 15 días. Fíjese que es un tema muy interesante porque en muchas ocasiones hablamos del público en general, pero en muy pocas ocasiones tocamos qué es lo que puede padecer un periodista durante toda esta pandemia que ha reportado hechos violentos, que ha reportado muertes de COVID-19 y casi eso nunca se habla o nunca se toca un tema de estos. Y eso sin mencionar ¿qué pasa con los médicos, con la COVID-19? Con el doctor que está ahí, directito. Correcto. ¿Cuántos médicos, y aquí disculpen que me salga un poquito del tema, pero usted se hace del tema. Sí. ¿Cuántos médicos, cuántas enfermeras, cuántos laboratoristas, cuántos químicos farmacéuticos, cuántos microbiólogos, personal de salud que trabaja directamente, incluso los que no trabajamos con el Estado, que tenemos nuestra clínica privada o trabajamos o ayudamos con algún laboratorio privado, estamos en contacto con pacientes, con muestras, con secreciones que están contagiadas. Pero viene una muestra y dice, bueno, no vamos a decir nada, pero ya sabe quiénes fueron los que se recibieron la vacuna, ¿qué vino? Bueno. Respetamos, obviamente aquí respetamos todas las opiniones, no, totalmente. No, pero tiene razón. Sí, pero imagínense que hemos hablado también del adulto mayor, de nosotros como jóvenes o como aquella generación millennial o la Z que generalmente se conoce, pero muy pocas veces también mencionamos el estrés con el trastorno en los niños, que han pasado encerrados prácticamente un año y que quizás solamente han tenido unos cuantos momentos con su familia o en alguna área de su casa. Ellos también han sufrido trastornos en el sueño. Miren, en los niños, creo que el doctor, bueno, en cuanto al estrés, en esto, el licenciado Felipe Maldonado dio una diserción muy bonita hace unos 9 meses aquí casualmente. Sobre eso tuvimos la oportunidad de verlo. Saludos, Felipe, y nos estás viendo. Si no, pues... Saludos siempre. Un gran profesional. Los niños, bueno, quienes tenemos mascotas, vemos lo que sucede cuando nosotros llegamos a casa. Sí, cómo nos vamos. Cómo se ponen nuestros perritos. Cuando los sacamos a caminar, yo tengo 2 bebés que están a punto de cumplir 2 años y son terribles los 2. Entonces, con los niños sucede lo mismo. Cuando papi llega, se emocionan. Cuando mami llega, se emocionan. Alegría. Pero si lo tienen todo el día, ellos están más felices, ¿no? Pero ¿qué sucede? Se aburren de estarlo viendo a uno. Sí, porque no es lo mismo, ¿verdad? Un ratito, el alegrón, como dice usted, levantar la colita o la vida del momento, a decir, ay no, ahí está en la mesa y no se movió de la mesa. El hecho que estemos encerrados, los adultos, todo el día nos estresa. Sí. ¿Y qué sucede con una persona de 30, 35, 40 años que ya por falta de educación, digo yo, se siente viejo, se siente atado a un montón de cosas? Porque yo tengo 55 años y yo me siento como muy joven todavía y hago un montón de cosas de adolescente. Claro que sí. Mire. Entonces, esta gente se estresa más fácilmente. ¿Qué hace la gente cuando se estresa? Se altera con facilidad. Yo escribí un artículo para una revista inglesa que se llama Stress en periodo de COVID. No sé si lo van a publicar o no, pero me lo pidieron hace como 2 meses, en el cual yo explico algunas cosas que suceden dentro del hogar por causa de la COVID. Incluso algunas cosas ilegales que suceden, porque cuando está la familia encerrada, no voy a entrar en muchos detalles, pero hay muchas cosas que suceden entre familiares que no son correctas, algunas con consentimiento y otras sin consentimiento. Pero volviendo al tema de los niños se ven sometidos a la presión de los padres estresados. Los niños no pueden salir, lo que más desea el niño es estar fuera de la casa jugando con sus amiguitos. No lo puede hacer. Entonces cuando usted los saca,
Por eso puse el ejemplo de las mascotas. Siempre que los niños salen desesperados a querer correr, querer jugar, se tropiezan, se caen y los papás como andan estresados, en vez de levantarlos y abrazarlos y besarlos y limpiarlos, más bien le gritan, los golpean y esta es una carga emocional adicional para los niños. Sí, es una carga. Lo mismo sucede en el adulto mayor. Las personas mayores, los vasos sanguíneos ya no funcionan igual que en los jóvenes. Entonces, el paso de los nutrientes de la sangre hacia el resto del organismo se ve fuertemente disminuido. ¿Qué pasa si a esto le agregamos los cambios vasculares producidos por el estrés? Que las paredes se ponen más duras, hay un músculo que rodea las paredes de las arterias, y el músculo liso se contrae, por eso se ponen duros, y entonces el paso de los nutrientes del oxígeno disminuye. O sea, a nivel cerebral y a nivel de cualquier otro órgano produce trastorno. Ahora y esto bien, doctor, conlleva, ¿sí? Porque es importante lo que usted está mencionando, pero también me llama la atención el hecho de que obviamente para el joven o aquellas de 20 a 40 años pueden tener un tipo de tratamiento en el caso de que padezcan mucho insomnio o trastorno del sueño. En el caso del adulto mayor considero que es otro tipo de mecanismo, obviamente por su edad o quizás por algunas patologías. ¿Qué debemos hacer si, por ejemplo, mi papá que tiene, pongámosle, 75 años, está padeciendo algún trastorno del sueño y yo quiero pues ayudarle de alguna manera como hija para que él pueda descansar mejor y no tener ese estrés que probablemente la pandemia o algunas situaciones internas del hogar le hayan provocado? Bueno, en primer lugar hay que diferenciar los tipos de insomnio. Ok. Primero, tenemos la persona que son las 11, las 12, la 1 y no se puede dormir. Tenemos las personas que se duermen a las 9, se despiertan a la 1 y después de la 1 no pueden dormir. O tenemos la persona que duerme 5 minutos, se despierta a 10. Duerme 5 minutos, 3. Hay que diferenciar qué tipo de trastorno está padeciendo la persona. Por eso es bueno que los trastornos de sueño sean tratados por especialistas en sueño. En nuestro país creo que solamente hay 2. Creo, no estoy seguro. Pero es necesario que, por ejemplo, los psiquiatras son muy buenos para tratar los trastornos del sueño. Desgraciadamente, por falta de orientación en salud en nuestra población o por falta de educación en salud, la gente le teme al psiquiatra. Ay, no voy a ir, qué barbaridad, va a pensar que estoy loco. Entonces, los trastornos del sueño son tratados por un especialista. No por la hija, no por el primo, no por el tío, por la vecina. O sea, darse la oportunidad de ir a un psiquiatra mejor, ¿verdad? Conversarlo y que él analice cada caso porque es distinto. Y no es que está loco por ir a un usted, al enterarle y hacerle saber, ¿verdad?, cuáles son sus preocupaciones, el psiquiatra le va a hacer ver a usted cómo puede generar una rutina, ¿verdad? Porque también el problema es que uno se va a acostar y se va a acostar, como dice usted, pensando todo, o sea, empieza como la película del día y la película de la vida a repasarse, y entonces ya por eso uno no puede dormir porque se empieza a preocupar de lo que ya todavía tenía preocupación. Entonces, tenemos trastorno de sueño. Perdón. Estoy tomando una lápiz del programa de la presión. Y eso es lo que me está produciendo esto. Bueno, tiene trastorno de sueño y visite a su médico. Una buena historia clínica realizada por un médico general puede comenzar con el tratamiento. Nos va a decir cuál es el tipo de trastorno de sueño que está teniendo, el tipo de insomnio. Es decir, cuál es el tipo de trastorno de sueño que está teniendo el paciente y eso nos va a ayudar a orientarlo cómo comenzar. No necesariamente tenemos que comenzar con drogas, con medicina. Ay, es que eso sí es el temor. Por ejemplo, en mi caso, yo cuando padezco de insomnio, ese es el temor, que me digan, tomate la mitad de esta pastilla y viene la otra, y eso, los medicamentos, yo, por ejemplo, a nivel personal no soy muy dependiente de ellos. Ajá, no soy fanática de que me den algo para dormir, no funciona así, a mi criterio, ¿verdad? Pero quizás ya en un trastorno mucho más avanzado sí tendría que medicarse, ¿verdad? Mire, yo no suelo mencionar medicamentos, yo siempre no menciono antibióticos, pero voy a mencionar un medicamento que no es antibiótico, que las personas riníticas tenemos que tomar seguido, principalmente por la noche, la difenhidramina, el famoso Alergil. Podríamos comenzar tomando 1 o 2 cápsulas de Alergil, unas 2 horas antes de la hora que deseamos dormir. Los alergénicos. Sí, entonces eso nos pone a dormir fácilmente.
Si ya no se puede con esto, entonces hay que buscar ayuda un poquito, como dije, con médico general, pero hay recomendaciones básicas como bañarse con agua caliente. En la mañana hay que bañarse con agua fría para andar despierto y en la noche con agua caliente para dormir. Para relajar el cuerpo. Bueno, para los que acostumbramos bañarnos 2 veces al día y cuando hacemos alguna otra actividad, no necesariamente ir a jugar fútbol, pues una ducha fría siempre. Tomarse una ducha fría, un vaso de agua caliente, perdón, de leche tibia, eso ayuda bastante a conciliar el sueño. Si le agregamos una capsulita de difenhidramina, del famoso Alergir, pues nos va a ayudar a conciliar el sueño. Y el problema es que si esto nos ayuda a conciliar el sueño por unas 5 o 6 horas y nosotros 1 hora, 2 horas después de acostarnos, de dormirnos, nos despertamos, ya el problema no es de concentración para dormir. El problema ya no es que solamente nuestro cerebro nos pide descanso, porque recordemos, o para quienes no lo saben, el periodo de sueño es un periodo de descanso para el cerebro, para ciertas áreas del cerebro, principalmente para la corteza, que es donde está la zona consciente, la zona que nos hace pensar, que usa nuestra información a diario. Y además, durante el sueño se almacena la información recibida durante el día. Por eso los jóvenes no deben desvelarse estudiando. Estudien durante el día y duerman tranquilos durante la noche, principalmente antes de un examen. Pues para nosotros también creo yo que el desvelo no le va a funcionar, ¿verdad? No. Y le quita, o sea, le daña, pues. Durante el sueño se almacena la información. Excelente. Mire qué interesante, es muy interesante. Su valoración respecto a este tema, creo que es muy importante mencionar que obviamente hay tantas circunstancias difíciles en el país. Todos creo que de alguna manera tenemos preocupaciones, tanto con deudas, con ciertos escenarios, problemas familiares. Entonces, el amor también en algunas ocasiones puede producir estrés. Yo siempre he dicho que cuando algo ya no te trae paz y tranquilidad, pues obviamente que ya no es recomendable. Cuando ya algo no le trae paz y tranquilidad, mire, siga su camino y busque esa paz y tranquilidad que no es negociable con nadie. Su valoración final y sus redes sociales o su número de teléfono. Bueno, si tiene problemas de sueño, busque a un médico general para que comience su tratamiento, por lo menos que le haga una buena anamnesis, una buena historia clínica. Si por X motivo no tiene a un médico cerca, platique con su familia. Si está casado con su esposa, si su relación con su esposa no está buena, búsquese otra, se puede divorciar. No, es cierto. Debe promover el divorcio. Esa era una de las principales causas del divorcio, la incompatibilidad tanto sentimental, laboral, sexual y un montón de cosas. Peleando, entonces sí, para estar mal. Yo lo viví, yo nunca me he casado, pero yo lo viví. Yo tuve una pareja con la cual de repente la situación no estaba bien, nos separamos y mi sueño volvió fenomenal. Quien siguió por su lado. Entonces, mejorar la relación intrafamiliar. Leer bastante. Hay gente que lee para dormir, yo si leo no duermo. Yo enciendo la televisión y me duermo. Ah, bueno, también usted visite a su médico y tenga paz interna. Pero sobre todo creo que es eso, paz interna y visitar al médico. Si es religioso, ore, si es ateo como yo, lea. Bueno, ahí está apareciendo el número rotulado en pantalla del doctor donde se puede poner en contacto con él. Nosotros nos tenemos que despedir, Ethel. Gracias siempre por su intervención, doctor. Un placer. A ustedes por invitarme. Que tengan buen día, cuídense mucho y nos encontraremos mañana, miércoles, aquí en Hola Honduras. Queda con ustedes Café Caliente. Bendiciones. Bye.